hacíamos el análisis de que en realidad hay tres situaciones y con esas tres situaciones podemos ser mucho más específicos en la solución. El primer caso es el caso que llamamos sobreamortiguado, que la variable D mayor o igual que 1, y esa variable D, me revuelvo acá, la variable D la definimos como gamma dividido 2 omega, de tal forma que tenemos un caso sobreamortiguado cuando D es mayor que 1, y entonces la solución general, con este pequeño análisis, encontramos que la función que cumple la ecuación diferencial simplemente queda un poco más estrecha. Gráficamente, entonces, hicimos esto, hicimos la solución. También revisamos el caso subamortiguado. Nuevamente, está la solución general. Hicimos el análisis y encontramos que la función sigue esta expresión para el caso que tenemos acá. Aquí, entonces, es muy claro que la amplitud A y el ángulo inicial, θ sub 0, se determinan a partir, entonces, de las condiciones iniciales del problema. Y aquí mostramos, entonces, la solución. También hicimos o presenté el caso que llamamos amortiguamiento crítico, que es cuando D es igual a 1, y ahí encontramos que de la solución general se encuentra esta solución. Y esto quedó como una tarea para ustedes, eso puede ser parcial, parte de un punto del parcial. Ahí entonces encontrábamos entonces que en el caso crítico la expresión es muy sencilla, muy parecida al caso de amortiguamiento, y aquí lo vemos. Aquí tenemos el caso que es sobreamortiguado, este es el caso crítico, y este es el caso subamortiguado. Bien. La clase pasada incluso mostré un ejemplo donde teníamos, pues el ejemplo es completo porque está todos los parámetros e incluso con las condiciones iniciales. Teníamos condición inicial para el ángulo en una condición en t igual a 0 y la aceleración angular, en este caso, como condición inicial. Ahí mostramos la solución, espero que la hayan trabajado, y ese es el perfil que ustedes deben seguir para el parcial. Observen que en el parcial, espero yo que ustedes hagan el procedimiento a mano, y en ese procedimiento a mano, cada resultado parcial debe dar el número y sus unidades. Y el resultado final también, por supuesto, cuáles son sus unidades y por supuesto que la expresión final. Ese procedimiento que ustedes hacen a mano, lo deben escanear y si el parcial, que no lo he diseñado todavía, tiene 4, 5, 6 puntos, pues entonces serían 6 escaneos, y los 6 escaneos todos los ponen dentro de un solo archivo PDF y lo mandan. Eso es lo que va a ser el perfil del parcial. Bien, hoy vamos entonces a dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso entonces es el tema de vibraciones forzadas y el concepto de resonancia. Nuevamente, aquí la referencia bibliográfica es el libro de Seto, que espero que ustedes estén trabajando. Bien, ¿cuál es la idea acá? La idea es que vamos a tener las vibraciones que ya hemos usado o que ya hemos visto y le vamos a adicionar una fuerza externa. Pero esa fuerza externa es una fuerza impulsora. ¿Qué significa que es impulsora? Que es una fuerza que que también es una función armónica, o sea que la fuerza tiene una forma coseno o seno, y también tiene su propia frecuencia. Esa frecuencia la vamos a llamar omega sub f. Lo interesante de este tema es que esa fuerza impulsora va a generar entonces el concepto de resonancia. Y entonces, ese concepto de resonancia es cuando la fuerza impulsora, o en este caso la frecuencia, es cercana a la frecuencia natural del sistema físico. Eso es una situación que ustedes diariamente viven y que realmente están usando también y la están aplicando. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto hoy? Este es el caso que nosotros empezamos a analizar. Este es el problema de la vibración libre. Es decir, que yo, en este caso, oscilador, lo saco de su condición de equilibrio y lo dejo que oscile libremente. Como no tiene un término de amortiguamiento, pues él va a seguir oscilando por toda la eternidad. Cuando le incluimos el término de oscilamiento, sabemos ya que entonces la amplitud va a empezar a disminuir hasta que se amortigua. Hoy le vamos a agregar a ese término de oscilaciones libres amortiguadas una fuerza externa. Aquí está el ejemplo.
En este caso, ¿dónde estoy aplicando la fuerza externa? Permítame, yo activo entonces mi puntero láser. La fuerza externa la estoy aplicando acá, miren acá. Y aquí estoy mostrando el trazo de cómo es la fuerza externa y claramente la fuerza externa tiene una frecuencia diferente a la frecuencia natural de este sistema. Recuerda que la frecuencia natural la encontramos en el análisis de vibraciones libres. Como vemos en esta figura, es el caso que estamos trabajando, es el caso de resonancia. Es decir, yo con una pequeña fuerza, pero cuya frecuencia es igual a la frecuencia natural del sistema, logro que la amplitud del sistema crezca muchísimo. Y con apenas con una fuerza, con una pequeña amplitud. Miren la amplitud tan pequeña que estoy aplicando a la fuerza. Este es el fenómeno que nosotros queremos estudiar hoy. ¿Cómo se aprovecha o cómo se puede evitar? Porque también hay que evitar muchas veces este fenómeno. Entonces vamos a ver. Hasta acá entonces, vamos entonces a mirar las vibraciones forzadas con amortiguamiento. Mire que acá cuando estamos diciendo que es forzada es que tenemos una expresión de una fuerza externa. Y vamos a mirar la solución de estado estable. ¿Por qué estoy diciendo que es solución de estado estable? Claro, veamos por qué. Hasta la clase pasada habíamos resuelto esta ecuación, que es la misma que yo había mostrado en la clase pasada, ¿cierto? Pero igual a cero. Ahora lo que estoy haciendo es agregarle una fuerza externa, de tal manera que esta expresión que está al lado izquierdo ya no es igual a cero, sino que es igual a la fuerza externa. Como ustedes pueden ver, cuando yo hago el análisis siempre aparece masa por aceleración. De tal manera que yo por eso tengo que dividir por la masa en toda parte. De tal manera que este término que aparece acá, pues es la fuerza externa, que sería una amplitud de la fuerza externa, que la llamé F0, por una función armónica omega sub F por T. Quiere decir que la fuerza externa tiene una frecuencia propia. La llamamos omega sub F. Claro, como aquí aparece una masa, yo al dividir aparece aquí la masa. Claramente, fuerza sobre masa, pues es una aceleración. Si lo pensamos muy bien, ¿este término qué es? Aceleración. ¿Este término qué debe ser? Pues unidades también de aceleración. ¿Este término qué unidades debe tener? Naturalmente, unidades de aceleración. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esta debe ser entonces la aceleración que imprime esta fuerza externa. ¿Qué tiene esa aceleración? Pues tiene una amplitud y sigue la misma forma matemática de la fuerza, es decir, una amplitud por una función armónica con su frecuencia propia, omega sub F por T, y aquí también estoy diciendo igual. De lo que aprendimos la clase pasada es que la función F puede ser la variable que indica la posición del objeto que estamos analizando, puede ser Y, teta u otra variable. Aquí entonces estoy aclarando, en esta parte del texto, estoy aclarando entonces quién es A sub 0. Bien, la pregunta es entonces, ¿cómo solucionamos esta ecuación diferencial? Hay varias técnicas para hacerlo, pero esta es la más, digamos, más directa y más, digamos que a mi modo de ver, es ilustrativa. Aquí para hacer la solución, volvemos otra vez y vamos a usar el método exponencial complejo. Eso ya lo habíamos usado. Recuerden ustedes que esta es el principio de Euler. Es decir, que E a la I por alfa es coseno de alfa más I seno de alfa. Quiere decir que este término que está acá, que lo tengo aquí nuevamente escrito, es igual a ¿quién? A la parte real de E a la I omega F. Claro, yo me doy cuenta que el coseno de esta expresión, pues es la parte real. El seno en este caso sería la parte imaginaria. Entonces yo puedo escribir este señor ya no como A coseno, sino A sub 0 por la parte real de E a la omega ft. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, claro, si ahora ya no escribo este término, sino que ahora ya lo escribo acá, por supuesto que ya la variable ya no es f. A esa variable la voy a llamar la variable compleja. Entonces, la ecuación diferencial que yo voy a solucionar es esta.
Observe que mantiene la misma estructura, igualita. Lo único que va a cambiar es la variable. Ya no tengo la función f, sino la función z. Porque, claro, estoy solucionando ya no para esta función, sino una función compleja. ¿Cuál es la técnica entonces? La técnica es, use el método exponencial complejo, es decir, convierta esta ecuación en esta y luego debe tomar la parte real, es decir, soluciono para z, pero yo no necesito z, yo quiero es f como aparece aquí en esta ecuación diferencial. Simplemente la ecuación diferencial la soluciono para z y después tomando la parte real recupero f. Esa es la idea, de una manera muy, muy rápida. Entonces, si vamos a solucionar esta ecuación diferencial, ¿cómo lo hacemos? Hacémoslo como lo hemos hecho en las sesiones pasadas. Vamos a suponer que la forma de z es de esta manera. Aquí, por ejemplo, un detalle muy interesante. Yo puse de una vez que este señor es una amplitud A por E a la I, omega F por T menos pi sub 0. Y puse con signo negativo. Van a ver el signo negativo, me beneficia, pero la matemática no va a cambiar. Es decir, la interpretación física no cambia. Observe que yo dije, la solución debe ser una solución porque Z debe seguir esta forma también. Claro, si Z o esta parte de la ecuación diferencial es igual a esta expresión, pues yo debo esperar que entonces Z también siga con la frecuencia de la fuerza externa. ¿Qué quiero yo decir con esto, muchachos? Y esto es muy importante, sobre todo para el próximo capítulo. Es el capítulo de las ondas. Una fuerza externa es una fuente. Y entonces las fuentes obligan a que el sistema vibren a la frecuencia de la fuente. En este caso, entonces, la frecuencia de la fuente es omega suero. Claro, yo ya sé cómo es z, puedo derivar para sacar z punto y una segunda derivada para sacar z doble punto. ¿De acuerdo? Entonces, la primera derivada, aquí sería simplemente baja el i omega f, entonces aquí abajo el i omega f, sigue la misma expresión, y la segunda derivada vuelve y baja el i omega f, de tal manera que entonces me queda que i con este i me da negativo, omega f cuadrado, la amplitud, y otra vez ese término. Estos tres términos, naturalmente, los reemplazo en esta expresión, aquí las tengo, naturalmente entonces se ve de entrada que a por e a la i omega ft menos phi sub 0 es factor común, y me queda este término que sale de acá, el primero, el segundo término pues sale de acá, y este tercer término pues sale de acá. Y esto es igual entonces al término de la derecha. Quiere decir entonces que este término que está acá, ¿cierto? Yo puedo cancelar la componente e a la i omega ft, porque también aparece aquí, ¿cierto? Aquí tengo un error, por favor, voy a corregirlo, porque aquí, fíjate que yo tengo acá e a la i omega ft, no es menos el a mi ft. Entonces voy a corregirlo, un error que a veces tenemos. Entonces aquí voy a poner un signo más. Y vamos a ponerlo entonces el signo más aquí. Upa. A ver, que no quiere coger. Y vamos a ponerlo acá. Muy bien. ¿Ok? Muy bien, corregido el error. Entonces, aquí yo tengo A0 por E a la I omega F por T. Mírenlo, acá tengo el signo más. Claro, esta expresión, entonces, ahora sí, se nota lo que yo estaba diciendo ahora un minutico. Y es que E a la I omega ft vuelve a aparecer aquí, E a la I omega ft, y por lo tanto los puedo cancelar. Esos dos términos se cancelan. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda E a la I menos phi sub 0. Este lo puedo pasar al otro lado. Al pasar al otro lado, entonces, ¿qué me queda? Esta expresión multiplicada por A igual a este término pasa al otro lado a dividir, o sea que queda E a la I phi sub 0. Entonces, la nueva ecuación que tengo, pues es esta. ¿Quién es este término que está acá? Pues si aplicamos otra vez Euler, pues sería coseno de teta más, aquí ya tengo, por ejemplo, otro error, porque aquí tenía que haber colocado I seno de teta. Entonces vamos a corregir ese error.
Vamos a poner I, ¿sí? Para que de una vez quede de una vez en notación adecuada. Ya que va. Entonces lo vamos a corregir. Muy bien, ya corregido el error. Nuevamente ponemos la opción de bien. Entonces, ahí hay una serie, dos errores que ya los encontramos, pero si todos estamos atentos, entonces nos damos cuenta de los errores. Muy bien. Entonces recuerden, nos queda entonces esta expresión. Yo escogí entonces este primer término y este segundo término. Los puse con, que es este primer término que está acá, mientras que este que está I gamma por omega sub f, míralo, acá está, igual a, recuerde que este omega e a la omega f y este también se cancelan, de tal manera que este señor e a la i me pasó al otro lado, queda como positivo, y este señor yo lo escribo otra vez como aplicando entonces Euler. Entonces me queda coseno de teta sub 0 más i seno de teta sub 0. Entonces continuemos. Aquí vuelvo otra vez y escribo la ecuación como la tenía, vuelve otra vez como la tenía acá, aquí sí está correcto, y lo que yo estoy haciendo es, se separa entonces la parte real de la parte imaginaria. Entonces, ¿cuál es la parte real de toda esta expresión? Pues esta primera parte. Entonces, esta primera parte debe ser igual a la parte real de toda esta expresión. ¿Cuál sería esta primera parte? ¿Y cuál sería la parte imaginaria? Pues esta parte, porque está acompañado de la variable imaginaria, y a la derecha entonces sería este término, A0 multiplicado por seno de phi sub 0 de la variable que tengo acá. Aquí estoy haciendo entonces efectivamente la separación de la parte real y de la parte imaginaria. Aquí entonces simplemente es, este señor, ¿quién es? Entonces este señor pues es la amplitud, ¿cierto? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es, si usted lo piensa muy bien, elevemos esto al cuadrado, entonces me va a quedar un coseno cuadrado acá, elevemos este también al cuadrado, me va a quedar un seno al cuadrado, entonces me va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado a la derecha, que eso me da 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Este término al cuadrado igual a A sub 0. Y este término al cuadrado igual a A sub 0. Entonces yo ya puedo, la suma de estos dos términos me da A al cuadrado. Ya puedo entonces, de acá puedo entonces despejar y encuentro esta expresión, que A es igual, entonces A sub 0 por la raíz de omega natural, la frecuencia natural del sistema, menos la frecuencia de la fuerza al cuadrado, todo al cuadrado, más gamma omega sub f al cuadrado. ¿Cómo puedo encontrar también el ángulo que me hace falta? O sea, este ángulo phi sub 0. Y aquí también se ve, simplemente hay que hacer este dividido este, o sea que seno sobre coseno me daría la tangente, o sea que este término de la izquierda debe quedar dividido sobre esto. Entonces me va a quedar que la tangente de phi sub 0 es gamma omega sub f dividido la resta de las frecuencias. Recuerde que esta es la frecuencia natural del sistema, que depende solamente de las condiciones propias del sistema, menos la frecuencia, perdón, aquí está el cuadrado, menos la frecuencia de la fuerza, o sea, la fuerza externa, que es la fuente al cuadrado. Finalmente, recuerden ustedes, me devuelvo acá un momentico, les recuerdo a ustedes que yo hice la solución solamente para z, pero yo quiero la solución para f, porque esta es la ecuación diferencial que quiero solucionar. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar la parte real. Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Entonces, la parte real, entonces, de z debe ser f. Entonces, la parte real de ese término es e a la i omega sub ft. Esto debe ser, entonces, igual. Como A es una amplitud, mire que yo lo acabo de encontrar, no tiene por ninguna parte ni parte real, solo es parte real, la puedo sacar y solamente entonces me queda este término. Esta amplitud, entonces, quienes vean acá está, aquí la puse, y la parte real de este término exponencial, ¿quién es? Pues coseno. Vea que acá también tengo otro error, porque aquí debe ser omega. Vamos aquí a insertar otro término acá, que es el tiempo.
Bien, muy bien. No me quedó como muy bien puesto. Vamos a intentar mejorar la edición. No me quiere ayudar. ¿Ya? Ok. Vemos otra vez aquí. Muy bien. Entonces, esta es la expresión final que nos interesa. Fíjense ustedes, por favor, tomen nota, porque ya vamos a hacer un ejercicio donde se debe aplicar esto. Entonces, la función f que soluciona la ecuación del caso de una vibración forzada amortiguada, tiene esta expresión que tengo acá. De esta expresión, ¿qué es lo que me hace falta por conocer? La condición inicial solamente sería esta. Me hace falta por conocer. Entonces yo solamente tengo que dar la condición inicial para encontrar el ángulo, la fase inicial. Eso sería todo. Bien, analicemos este término que tengo acá, que esa corresponde a las vibraciones. Bueno, ¿qué pasa cuando la frecuencia de la fuerza externa es un poco alejada de la frecuencia natural? Claro, si son dos números que son un poco alejados, toda esta amplitud se hace pequeña. Claro, porque este término se hace grande. La resta entonces entre dos números que son muy diferentes hace que este término sea muy grande y por lo tanto el denominador crezca. Si el numerador no cambia, porque es la aceleración, fuerza sobre masa, no va a cambiar, entonces este término va a ser pequeño. Quiere decir que entonces este señor, ¿cuál es el efecto? El efecto entonces es que vamos a tener una amplitud pequeña. Veamos esa entonces respuesta. Mírenlo, acá lo tengo. Aquí tengo entonces una frecuencia, mire, la frecuencia es muy diferente a la frecuencia natural del sistema. Por lo tanto, mire cómo es, aquí se ve la solución. Recuerde que la fuerza la estoy aplicando acá. El sistema completo es entonces el resorte con la masa. Le estoy entonces aplicando una fuerza externa. Mire cómo es el movimiento. Es realmente con una amplitud muy baja y tiene unas pequeñas oscilaciones. Esas pequeñas oscilaciones están en este término que está acá. Bien, esa sería una posible situación. La otra posible situación es cuando estas dos frecuencias son iguales. Si estas dos frecuencias son iguales, claramente entonces este término da cero. Si este término da cero, por consiguiente el denominador va a ser un número pequeño porque ya este no ayuda. Esto se hace cero. Al no ayudar, entonces este término es el único que va a dividir y por lo tanto la amplitud, miren acá, la amplitud va a crecer. Ahí, cuando la frecuencia de la fuerza externa es igual a la frecuencia natural del sistema físico, decimos que estamos en resonancia. Ese es el fenómeno clave de hoy, resonancia. Y ahí nos damos cuenta que cuando estamos en resonancia, la amplitud crece muchísimo. Veamos el ejemplo de resonancia. Ahí está, con un pequeño valor de fuerza, porque aquí A sub 0 es fuerza externa, la amplitud de la fuerza externa sobre la masa. Es una amplitud muy pequeña que necesitamos. Fíjate que cogimos entonces, y con una fuerza externa, mire cómo crece la amplitud de manera tremenda, tremenda, y está entonces haciendo unas oscilaciones muy importantes. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando vamos con el hermanito a hacerle el columpio. Entonces nosotros tenemos que hacer que la frecuencia del columpio coincida y entonces nosotros somos la fuerza externa. Entonces necesitamos que los dos coincidan. De tal manera que cuando el hermanito llegue a dar un periodo completo, usted está listo para volverlo a empujar. Eso quiere decir que están igual de frecuencias. Y aquí intenté mostrar el ejemplo. Entonces tenemos un caso de frecuencia igual a la frecuencia natural del sistema. Fíjate que esta frecuencia es diferente acá, esta frecuencia que es muy diferente a la frecuencia natural del sistema. Entonces, aquí entonces recuerden, cuando la frecuencia de la fuerza externa o impulsora es igual a la frecuencia natural, estamos en resonancia.
y ahí la amplitud va a crecer muchísimo. ¿Qué pasa cuando es un poquito diferente? Cuando ya la diferencia es un poquito pequeña, claro, este término no se hace cero, pero tampoco es grande como acá. En este primer caso, la diferencia era grande, pero cuando es relativamente pequeña, claro, no estamos en resonancia, estamos cerca de resonancia. Miren, acá está. Este es el ejemplo, entonces, cuando uno está cerca de resonancia. Hay una cierta similitud con la condición de resonancia, pero claramente no se llegan a esos niveles de amplitud tan importantes como en la condición de resonancia. Este entonces es el tema clave de hoy para todos, muchachos, señoritas, y es que el fenómeno de resonancia tiene fundamental importancia en todas las áreas, no hay excepción. Vamos a dar unos ejemplos para que vean ustedes lo que estamos diciendo. Voy a quitar acá la opción de compartir para presentar unos videos que quiero compartir con ustedes. Muy bien. Y Felipe Holguín, ¿está viendo la imagen que estoy yo proyectando? Luis Felipe. Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, voy a compartir con ustedes este pequeño video. ¿Sabes cómo se llama? Resonancia. Ah, güey, la rola. No sé. Ah, va. Si has estado en una fiesta, te darás cuenta que cuando ponen música muy fuerte, los vidrios del lugar empiezan a vibrar violentamente como si quisieran bailar. A esto, amigo mío, se le llama resonancia. Primero, el sonido es una onda. Esta tiene una amplitud, una longitud, una cresta, o sea, el punto alto, un valle, el punto más bajo, y una frecuencia que es cuántas oscilaciones da en un tiempo o periodo determinado. A mayor frecuencia, más agudo será, y a menor, más grave lo notaremos. Cuando escuches música a un volumen alto, las bocinas están transmitiendo energía a su alrededor en forma de ondas sonoras, llegando hasta los vidrios. Sin embargo, no se sacuden fuertemente todo el tiempo si te das cuenta. Por lo regular, vibran en los tonos más graves de la canción, pues en ese momento la frecuencia de los altavoces es cercana a la frecuencia natural de las ventanas. Wow, espera. ¿Frecuencia natural? Todos los objetos tienen un tono en particular con el cual la vibración se intensifica al exponerlos a ese sonido. O sea, resuenan, y en el caso del vidrio, se mueven bruscamente. Si quisieras romper una copa de vidrio usando el sonido, vas a darle un pequeño golpe para escuchar su frecuencia natural. Después deberás emitir ondas sonoras a todo volumen con la misma frecuencia. Si vemos la copa en cámara lenta, esta vibrará hasta no soportarlo y romperse por su frágil estructura. Bueno, pero no todas las cosas se rompen en mil pedazos al entrar en resonancia. Las guitarras acústicas usan su estructura hueca de madera para que sus cuerdas resuenen y el sonido se amplifique, pues si no lo hicieran, no podríamos escuchar muy bien sus melodías. Lo mismo sucede con el piano de cola, el violín y otros instrumentos acústicos. La resonancia es cosa de ondas, pues no solo se aplica en las ondas sonoras, también en las electromagnéticas como las que usa la radio. Si el señor hombre de palo quisiera capturar una emisora de radio con estación de 99 MHz, tendría que ajustar el sintonizador del circuito eléctrico para que su frecuencia varíe 99 millones de veces por segundo, hacer que resuene y así captar la música agropecuaria que tanto le gusta escuchar, en vez de la fastidiosa música para jóvenes que pudiera soportar. La resonancia está en todas partes, incluso en los columpios. Los columpios son péndulos para niños. Las oscilaciones que des en un tiempo determinado solo dependen de qué tan larga sea la cadena que lo sostiene, y estas serán siempre las mismas. Al péndulo no le importa si está hecho de oro, si es una ballena andante o si eres alérgico a la cebolla, a menos de que estés en otro planeta, claro, con diferente gravedad. Ahí las cosas cambian. Cuando oscilas en el columpio, la persona que te empuja solo lo hará cuando estés cerca de él, porque sabe, de manera intuitiva, que está empujándote a la misma frecuencia que tú vas, pues si lo hiciera mientras te vas acercando podría frenarte, y tu espíritu y niño no quiere eso. Este curioso efecto lo descubrió Galileo Galilei y se aplica a todo lo que vibre, y en este caso, oscile. Si te gustó, dale like y compártelo. Así ayudarás a que los vídeos vibren por la resonancia y no por este perro intenso. Suscríbete y activa la campanita. Subo cosas muy interesantes. Ok, voy a compartir entonces otro video donde el primer video que acabamos de ver ven las aplicaciones. Y ustedes vieron que cada vez que sintonizamos el radio, la radio, o cuando nosotros sintonizamos, por ejemplo, un canal, ya sea en televisión
un canal de internet, lo que estamos haciendo es tener la misma resonancia de la señal que está llegando. Por el canal de cable que llega a la casa, llegan muchas frecuencias. Y lo que nosotros cuando entonces seleccionamos un canal, estamos seleccionando una frecuencia. ¿Cómo la seleccionamos? En este caso, lo que estamos haciendo es variar la frecuencia natural del sistema de recepción. En este caso puede ser el televisor o puede ser su celular. Y lo que estamos haciendo entonces es que el sistema nuestro, que es nuestro receptor, empiece a entrar en resonancia con esa, en este caso, fuerza externa, que es la señal externa. Esa es una aplicación. Y hay muchas aplicaciones en la vida diaria, entonces tenemos esta aplicación. Voy a compartir otra video donde ahora es lo contrario. No queremos que haya resonancia porque tiene consecuencias nefastas. Ustedes vieron al principio del video que acabamos de reproducir que una frecuencia, una de las consecuencias nefastas de la resonancia es que puede dañar los objetos. Pues eso sí ocurrió ya en la historia. Voy a compartir este video con ustedes. Y este es el caso de un puente muy famoso en Estados Unidos, que es el puente de Tacoma. Quizás muchos ya lo conocen, pero esto es una gran lección que recibió toda la comunidad, no solamente los ingenieros en Estados Unidos, sino que se aprendió también a nivel mundial. Otras cosas, el puente de Tacoma fue la más espectacular arpa eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos 4 meses. Durante ese tiempo fue un puente precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis Galopante. Y por razones realmente obvias, el nombre cuajó, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran 2 ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche en un día de viento. Mientras unos aseguraban que era como ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante. Queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre de 1940 el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente, más que ondularse, empezaba a enroscarse. Un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó. Los investigadores estaban perplejos. Un puente que había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época, quizás el mejor puente del mundo, no era un puente del que pudiera esperarse un derrumbamiento. ¿Qué había podido pasar? Theodor von Karman, profesor del Caltech y pionero de la aerodinámica moderna, apareció con la respuesta. Su explicación acerca del desprendimiento de torbellinos y las oscilaciones resonantes no fue universalmente popular entre los ingenieros de la construcción. No obstante, como pudo comprobarse en el túnel de pruebas, en el Caltech y en la Universidad de Washington, la explicación de von Karman era correcta, y desde entonces ningún gran puente se termina sin haber pasado antes la prueba del túnel de viento.
Como ustedes pueden ver, muchachos, este concepto de resonancia es de trascendental importancia. No solamente para aplicaciones tecnológicas, sino que también se debe tener en cuenta sus efectos para ciertos desarrollos. En este caso, por ejemplo, en la parte de ingeniería civil. Ahora sí entendemos por qué cuando se propone construir alguna infraestructura de gran tamaño, que vale mucho, pero mucho dinero, los estudios no solamente son estudios de suelos, sino que también se deben hacer estudios de resonancias también de la región. Y esas resonancias no solamente se deben hacer a saber también cuáles son los vientos que hay para saber cuáles son las resonancias, sino que también se debe mirar cuáles son si es una región también donde haya algunos movimientos en la Tierra y por lo tanto también se deben hacer esos estudios. Entonces, ahora sí entendemos por qué un trabajo de ingeniería civil de gran dimensión no se hace su diseño de la noche a la mañana. Se deben hacer todo ese tipo de análisis. Solamente imagine hacer el análisis de cómo son las líneas de vientos que hay en la región para saber entonces sus condiciones climáticas y por supuesto que las de viento. Y eso no se logra en unas cuantas semanas. Ese análisis se debe hacer análisis por varios meses para saber cómo son los regímenes entonces de vientos y poder saber cuáles son las condiciones de resonancia. Ahí entonces, ¿qué se debe hacer? Pues el diseño debe ser de tal manera que el diseño y la estructura debe ser completamente diferente a la frecuencia de los vientos y en este caso del suelo. Y ahí se debe tener entonces que el criterio de diseño no solamente está dado por un arquitecto, que es el que da ya la parte conceptual de la estructura, sino que también hay unos conceptos también técnicos en este caso, que es el fenómeno de resonancia. Y la resonancia también tiene mucha aplicación. Por ejemplo, María Isabel Hernández, de Ingeniería Química, ¿ustedes en qué aplican la resonancia? Cuéntale a sus compañeros. María Isabel Hernández, Ingeniería Química. María Isabel. María Isabel, ¿está ahí? María Isabel. Valentina, también de Ingeniería Química. Valentina Duque. Una aplicación de resonancia que se le ocurra. Profe, por ejemplo, ¿me escuchan? Claro que sí. Profe, por ejemplo, la resonancia magnética nuclear, que es un estudio que se hace para identificar los elementos de un compuesto. Muy bien. No sé si En este caso, sí, en este caso, recuerden que todos los compuestos y generalmente la resonancia magnética nuclear es una prueba de diagnóstica en medicina, muy poderosa, porque lo que hace es hacer, ahí se aplica el hecho de que en este caso los átomos, cada átomo está construido por partículas y esas partículas en realidad tienen momento de spin. Ese momento de spin es un concepto que viene de la mecánica cuántica. Concepto pues que muchos por ahora no entenderían y es más o menos imaginarse que es una partícula que está girando alrededor de su propio eje y eso crea el momento de spin. Y ese momento de spin se alinea de acuerdo a la dirección del campo magnético. Por eso se llama resonancia. Necesitamos que ese fenómeno que el campo es tan pequeño que entonces necesitamos que el efecto sea importante y por lo tanto hay la resonancia. Pero en química también es muy importante la resonancia porque yo puedo aplicar la resonancia en la parte de espectroscopía. Si yo paso un haz de luz por esa muestra que está ahí de alguna solución, esa solución va a tener algunas líneas de absorción o líneas de fluorescencia, dependiendo qué tipo de análisis de espectroscopía estoy haciendo. Y esas líneas de absorción o de fluorescencia o de iridescencia solamente ocurren para ciertas transiciones atómicas, es decir, cuando la luz tiene la igual energía o la misma frecuencia, o sea que estamos en resonancia. Entonces la resonancia es un concepto muy importante y creo que ahora ustedes ya lo entienden mucho mejor.
Entonces volvemos otra vez aquí. Hago énfasis en que a la parte de la resonancia, vuelvo otra vez aquí a mi puntero láser, la parte entonces de la resonancia, la parte clave está aquí, que es esta amplitud A. La amplitud A, pues la tengo aquí, la expresión es esta misma. Profe, qué pena, no está compartiendo la pantalla. Discúlpame, se me olvidó por completo. Ya voy a compartir, vamos a ver, voy a compartir. Muy bien. Muy bien, volvemos otra vez acá. Gracias, ok, bien. Ya, ok, listo. Ahora sí está viendo, ¿no? Muy bien. Entonces, volvemos otra vez. Perdón por ese lapsus ahí. Y entonces, claro, como decía, la solución entonces es este término que está acá. Repito, este término que tengo acá, entonces es esta amplitud. ¿Con qué frecuencia entonces termina el sistema físico vibrando? Con la misma frecuencia de la fuerza impulsora. Ustedes vieron al puente, ese puente de Tacoma. ¿Con qué frecuencia se movía? Pues no la frecuencia de él, es la frecuencia de los vientos de aire que estaban en esa zona. Ellos eran los que estaban entonces, la frecuencia con que va a vibrar la estructura o el sistema físico ahora es con la frecuencia de esa fuerza externa. Ella es la que va a definir. ¿Y esta fase dónde la calculamos? Mírenlo, acá está el término. Simplemente es de acá despejar y calcular la tangente inversa o el arco tangente. Y aquí tenemos. Si conocemos cuál es gamma, conocemos la frecuencia de la fuerza impulsora y la frecuencia natural, por supuesto que entonces ya tenemos todo el problema resuelto y lo reemplazamos acá. Muy bien. Ahí entonces tenemos los ejemplos que estábamos acá. Y el que quiero destacar entonces es este ejemplo, que es el caso entonces en el que estamos completamente en resonancia. Este es un ejemplo en el que estamos cerca a resonancia, que también sirve, por supuesto. Hay transiciones químicas, por ejemplo, en la cual es suficiente con estar cerca que puede funcionar y trabajan perfectamente. Muy bien. Aquí están entonces los enlaces. Ahora más tarde les voy a enviar esos enlaces. Y hay un tercer enlace a un video adicional que me gustaría que ustedes lo asistan y lo vean. Porque ahora este es como la transición de lo que vamos a hacer entonces para el próximo capítulo, que es cómo entender cualquier vibración. Y entonces podemos entender que una vibración puede ser también en una cuerda, como un caso continuo. Ahí entonces van ustedes a ver entonces lo que estamos viendo. Muy bien. Quiero compartir con ustedes y entonces, como siempre, hacemos un ejercicio. Este ejercicio es muy parecido a los que hemos hecho, muchachos. Y aquí entonces quiero que ustedes trabajen el problema y el ejercicio que tengo acá. Entonces, ¿qué es el ejercicio acá? Es el caso del pedal de una batería que se puede modelar como se muestra en la figura. Entonces, la longitud, pues estoy poniendo un dato, es de este valor y la constante de resorte es de 2000 newtons por metro. La constante de amortiguamiento es de 25 kilogramos por segundo. La masa M es de 25 kilogramos y la fuerza externa, que en este caso, ¿quién ejerce esa fuerza externa? Pues el pie del baterista. El pie del baterista está permanentemente haciendo un movimiento acá con esta expresión que tenemos acá. Entonces la amplitud es 50 coseno de 2pi. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia omega sub f? Pues 2pi. Newtons, por supuesto. Entonces la pregunta es, encuentre la solución de estado estable. Es decir, solucione y encuentre esta ecuación que está acá. Entonces, por favor, tomen nota. Esta es la expresión que ustedes deben encontrar al final. Esta es la amplitud que está acá, que es la misma que está acá. Y esta es la manera como se debe calcular entonces la fase inicial. ¿De acuerdo? Entonces volvemos aquí. Y por favor, entonces damos unos minutos para ver si hacen la solución. Aquí les recuerdo algo que es muy interesante que ustedes recuerden. Aquí les estoy pidiendo que hagan y apliquen esto. Esta es la ecuación, la segunda ley de Newton, pero para torques, que eso ya la hemos usado. Recuerden que la segunda ley es momento de inercia por aceleración angular. Ya nos damos cuenta que la aceleración angular, entonces teta es el ángulo que hace cada vez que aplicamos la fuerza. Esto se baja y aquí se forma un ángulo.
Ese ángulo es el que me da cuenta entonces del movimiento del sistema, entonces es la variable, y entonces es la sumatoria de los torques. Y aquí les recuerdo a que es igual el momento de inercia. El momento de inercia simplemente es desde el punto de pivotaje, que es este que está acá, es la masa multiplicado por la longitud al cuadrado, en este caso. Y les estoy recordando también que dado que este ángulo de acá, que es el ángulo de deflexión de la masa, pues ya es un ángulo que es pequeño y por lo tanto usar esta aproximación. Entonces, por favor, inténtelo. Vamos a dar unos 3 minutos para que ustedes empiecen a hacer el intento. Y entonces son las 2:57 y los estaré entonces ustedes a las 3 de la tarde. Aquí vuelvo a dejar la ecuación que ustedes deben encontrar. Esta es entonces la solución. Recuerden que A0 es la amplitud de la fuerza dividida la masa. Esa es A0. ¿De acuerdo? También les recuerdo que estamos solucionando es esta ecuación que está acá. Esta ecuación que está acá. Entonces es este término que está acá igual a A0 coseno de θ. Es decir, que ustedes tienen que buscar una ecuación que en la parte izquierda quede un término de aceleración solita, que es una segunda derivada, más gamma por la primera derivada, más omega cuadrado por la variable independiente, igual a A0 por coseno de omega f por t. Esa es la ecuación que ustedes deben plantear. Cuando ustedes hayan hecho ese planteamiento, ya se pueden hacer el reconocimiento sin necesidad de hacer la solución, porque de eso no se trata es, claro, debemos entender de dónde viene la solución, pero lo que debemos es reconocer quién es gamma, quién es omega y quién es A0. A0. Eso es lo importante. Entonces, fundamentalmente hoy la nota es esta ecuación, la deben escribir. Ahí entonces ya encontramos que la solución de esa ecuación diferencial es esta que está aquí abajo. Entonces sería esta término, donde esta fase inicial la vamos a encontrar a través de este término que está aquí. Y con eso entonces ya tenemos todo el esto. Vuelvo entonces a poner otra vez aquí el ejercicio para que empiecen a trabajar. Doy un minuto más, a ver con qué han adelantado.
Daniel Alexander Ruiz, ¿cuál fue la ecuación que le quedó planteada para la solución de este problema? Daniel. ¿Está Isabel Cristina Suárez? Guillermo Elías Ruiz, a ver, y Guillermo, ¿cómo va con la solución de este ejercicio? Profe, todavía estoy analizándolo. Bueno, ok, ¿cuánto tiempo necesita más? ¿Más tiempo? Sí, más no sé cuánto. Bueno, vamos a ver. Luis Felipe Holguín. Luis Felipe. Pero puede volver la diapositiva un segundito, por favor. ¿Cuál? Está. Esa ahí. No, Ok. otra más, otra más. Upa, se me fue muy fuerte. Ahí. Recuerde que la ecuación diferencial que estamos solucionando es este término de la izquierda igual a este término de la derecha. Listo, ya, gracias. Esa es la solución que estamos haciendo. Y la solución de esa ecuación, ¿quién es? ¿De dónde sale A0? A0 sale cuando este término, que es la segunda derivada, queda solito. Este ejercicio es muy ilustrativo, ya lo voy a explicar por qué. Pero es muy ilustrativo. Entonces, este, que es la segunda derivada, debe quedar solito. Por lo tanto, lo que está acompañando acá debe dividir a todo. Y al dividir, entonces me queda este término que yo llamé A0. Claro, como yo les explicaba, este término, ¿qué unidades tiene? Pues unidades de aceleración. Este término todo, gamma por f', ¿qué unidades debe tener? De aceleración. Claro, si revisamos las unidades de gamma y esta es una velocidad, pues nos da aceleración. ¿Y este qué unidades tiene? También tiene unidades de aceleración. ¿Cuál aceleración? Puede ser la aceleración lineal o aceleración angular, pero son unidades de aceleración. Naturalmente, este debe tener unidades de aceleración. Lo que está dentro, ¿qué unidades tiene? Es adimensional. Entonces no tiene. La única que tiene unidades es este término. Por eso digo que esta es una aceleración. ¿Aló? ¿Aló? La solución entonces de esta ecuación diferencial, que es este término de la izquierda igual a este término de la derecha, su solución es esta que está acá. Entonces, esta amplitud A es la misma que tenemos aquí. Y este término de fase inicial, pues es este que tengo acá. De aquí lo podemos encontrar. El ejercicio, pues está aquí. Bueno, voy a compartir la solución, muchachos, para que vean entonces cómo es entonces este caso. Muy bien. De paciencia para que cargue la solución. Muy bien, aquí ya tengo la solución. ¿Ok? Entonces, con respecto entonces, el punto de pivotaje es el punto O. Y entonces esta línea que está acá significa que es la condición de equilibrio. Y ahí entonces la fuerza externa está actuando y empieza entonces un movimiento que es armónico con una frecuencia omega sub f. ¿Quiénes están entonces? ¿Qué fuerzas están actuando? La fuerza del resorte, la fuerza de amortiguamiento, tenemos un amortiguador y esta fuerza externa que está acá. ¿Ok? Bien, entonces
La segunda ley de Newton para los torques, ¿qué es? Momento de inercia por aceleración angular debe ser igual a la sumatoria de torques. Entonces, ¿qué torques tengo acá? ¿Cuál es el torque de la fuerza del resorte? Pues, ¿cuánto se comprimió el resorte? El resorte se comprimió un arco S1. Este punto de contacto con el resorte va haciendo este movimiento de tal manera que él bajó ¿cuánta distancia? Una distancia S1. Por eso yo coloco acá que la fuerza del resorte es K por la distancia S1. ¿Y cuál es el brazo? Pues A. Claro, como estoy indicando acá, es positivo en esta dirección, o sea que así, en la dirección de las manecillas del reloj, pues disculpe, es positivo. Y entonces esta fuerza, ¿hacia dónde hace girar la barra? La hace girar en la otra dirección. Por lo tanto, es signo negativo. Bien, ahora, ¿cuál es la fuerza? O mejor, el torque asociado a esta fuerza, que es la fuerza de amortiguamiento. Entonces tenemos Profe, que tengo acá... una pregunta. Sí, dime. Uno asume que ese desplazamiento, por ejemplo, en la fuerza del resorte, ¿cierto? Sí, Ese C1 es porque el arco es muy pequeño, ¿cierto? Pues por el que el sí, teta es muy pequeño. sí. Ah, ok, muchas gracias. Pero es una, o sea, ojo que sí, estamos de acuerdo. Porque es que, Pero o sea, lo que yo planteé, profe, fue que lo que se desplazó el resorte fue eh, a seno de teta. A también. Y como el seno queda igual a teta, también igual. Por eso Ok, yo gracias. pongo por eso también pongo yo que puede usted aplicar que seno de teta igual a teta. Que puede serlo igual, no hay problema. Ok, gracias. Ok. Bien, ¿cuál es la otra fuerza? La fuerza, entonces, el torque asociado a esta fuerza. Entonces, ¿este torque cuál sería? Pues debe ser la constante C por la velocidad tangencial. Vea la que estoy colocando acá. Es la constante C por la velocidad tangencial. ¿En qué punto? En el punto 2. El punto 2 es este. Claro, este punto en realidad va siguiendo, es un arco. Y sabemos entonces que la velocidad tangencial va siguiendo el arco. Claro, multiplicado por el brazo. ¿Cuál debe ser el brazo? Pues el brazo es 2A. Aquí me queda 2A. Muy bien. Más, lo otro, el signo negativo. ¿Por qué? Recuerde que el signo positivo es en este caso, así como lo estoy indicando. Ese es el signo positivo. Claro, esta fuerza, ¿cómo va? Haciendo que esto gire en la otra dirección y por lo tanto tiene signo negativo. Bien, me queda entonces esta fuerza. Esta es la fuerza externa. ¿Cuánto es la fuerza externa? Pues F sub E. Después escribo, completica cómo es la fuerza externa. Entonces es F sub E actuando en el punto 3 y entonces es fuerza por torque por el brazo, entonces el brazo sería 3A. Entonces aquí es fuerza por 3A. ¿De acuerdo? Bien, ahí empiezo entonces a aclarar cada término. El momento de inercia, aquí está. S1, ¿quién es? Eso ya lo hemos hecho ya en varias sesiones anteriores. Es de dónde sale, de la definición de ángulo, entonces A por teta. Y la velocidad tangencial también la hemos encontrado ya en los ejercicios anteriores. Entonces es la longitud del arco por velocidad angular. Véalo, acá está. Entonces, el radio es 2A. Dime. Pero entonces la fuerza externa F se toma como si estuviera fusionada con el peso del cubito. Claro, porque como les decía, es la fuerza que está actuando directamente, como está indicado ahí, sobre el cubo M. Mira que está actuando directamente sobre M. Listo. Que sería en este caso como el pie del baterista, ¿cierto? Entonces esa fuerza F externa es la que está pegada al baterista y entonces sería la fuerza multiplicado por el brazo. Como son perpendiculares, pues simplemente es 3A. Muy bien. Repito entonces, ¿quién es S1? S1 en términos del ángulo teta que está acá, pues sería A por teta. ¿Quién es la velocidad tangencial? Pues sería el radio, que es 2A multiplicado por el ángulo, pero velocidad angular. Entonces aquí lo tengo, mírelo acá. Lo único que hago entonces es sustituir los datos, ahí están sustituir los datos, y empiezo entonces a revisar quién es cada quien.
¿cierto? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale la constante? ¿Cuánto vale C? La fuerza externa es esta expresión que tengo acá. Lo único que hice fue entonces reemplazar todos los valores y los reemplazo acá. De tal manera que la ecuación diferencial que me quedó es esta. Miren, aquí está explícita ahí. Bien, ok. Voy a bajar un poquito más, otro poquito más, porque ya creo que ya... muy bien. Entonces, la solución que yo tengo es esta, pero la teoría nosotros veíamos que ¿cuál ecuación diferencial estamos solucionando? Una en la que la aceleración va solita. Si la aceleración va solita, entonces tengo que dividir todo por este término. Todo lo divido por ese término. Por lo tanto, este término que está acá, ¿quién es? Pues es gamma. Gamma, entonces, es la que acompaña a la velocidad. En este caso, es velocidad angular. Entonces, sería 0,25 dividido 0,5625. Bien. Y me dio 0,444 segundos a la menos 1. Revisen y lo verá que las unidades sí es segundos a la menos 1. Muy bien. ¿Quién es este término? Yo sé que este término que está acá, el que acompaña a la variable, que discrimina o que da la posición del objeto, en este caso es la frecuencia angular al cuadrado. Claro, yo tengo que este señor lo paso a dividir acá. Entonces, la frecuencia es la raíz de 5 dividido esto y me dio 2,981 radianes sobre segundo. Ojo, mire que estoy respetando lo que estoy exigiendo. Cada resultado parcial debe tener sus unidades. ¿Bien? Miren allá la teoría. La teoría dice, la amplitud ¿a qué es igual? Entonces es A sub 0 dividido este término, porque este término pasa a dividir todo el mundo. Entonces es 7,5 dividido 0,56. ¿La raíz de quién? ¿Este término quién es? La frecuencia natural al cuadrado. Menos. ¿Quién es este término? ¿Quién es ese término? La Carla, frecuencia de la fuerza externa. mire, acá está, sí señora. Es la frecuencia de la fuerza externa. Y la fórmula dice es frecuencia natural al cuadrado menos frecuencia de la fuerza externa al cuadrado y todo al cuadrado. Más, ¿este quién es? Gamma por frecuencia de la fuerza externa. Ahí está. Y esto al cuadrado. Y después le sacamos raíz. Esa amplitud me dio esto. Ahí también estoy aplicando tangente para encontrar el ángulo. ¿La tangente quién es? Gamma multiplicado por la frecuencia de la fuerza externa. ¿Dividido qué? La frecuencia natural al cuadrado menos la frecuencia de la fuerza externa. Y me dio este dato. ¿De acuerdo? Este dato no tiene unidades. Pero el ángulo sí. Entonces de ahí saco y despejo el ángulo y me da dos opciones. Y las dos opciones son válidas. O sea que esto, ¿qué unidades tiene? Radianes. Y la solución entonces, ¿qué me dice? La solución de esta ecuación diferencial que está acá es que el ángulo θ es igual a la amplitud a cero, que es la que está acá, por coseno de ¿quién? De la frecuencia de la fuerza, que es 2pi por t, menos una solución es esta, radianes, porque este señor tiene unidades de radianes, o la otra es con más, porque sería este, porque es solución para también este caso. Quiere decir, cuando t es igual a 0, coseno de este término o el coseno de este término son iguales, o sea que las dos soluciones son igualmente válidas. Pues se los voy a mandar ahora más tarde, la solución, para que ustedes la tengan a la mano y sepan ya cómo es entonces el procedimiento. Ok, muy bien. Seguimos. Dime. Porque el peso no se tiene en cuenta ahí. Gracias, qué bueno. Mira, sí, eso es lo que yo quería discutir y este es un ejercicio que enseña mucho. Fíjate qué es lo que yo estoy diciendo. Mira, me voy a devolver. Ojo, ¿les dije a ustedes qué ecuación estamos solucionando? Estamos solucionando esta ecuación igual a esta que está acá. ¿De acuerdo? ¿Esta ecuación qué es? Aceleración más gamma por f' da aceleración más omega cuadrado por f igual a ¿quién? Esto es también unidades de aceleración. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos al ejercicio. Muy bien.
Este ejercicio es muy aleccionador porque mira que este término, ¿quién es? Este término es de acá, si vamos aquí adelante, es momento de inercia. Momento de inercia es masa por una distancia al cuadrado. Quiere decir que si yo quiero encontrar a la derecha y lo que tengo que hacer es dividir la fuerza de la amplitud de la fuerza externa sobre la masa, es un error. Lo correcto es hacer esto. Cuando usted ya llegue y tenga esto, ojo, este término de acá es el que tiene que pasar a dividir. No necesariamente es la masa. De hecho, mire que no. Este término de acá, ¿quién es? Es el momento de inercia. ¿De acuerdo? Y este, al dividir este término, ahora sí la ecuación adquiere la forma que nosotros ya solucionamos. ¿De acuerdo? ¿Sí entendiste? Sí, profe, gracias. La clave es acá. Deben siempre, esta es la ecuación, llegue hasta esta ecuación y diga, bueno, listo, pero esta ecuación no tiene la forma con la que estamos trabajando. ¿Cuál es? Que la aceleración debe quedar solita, no debe tener ningún término. ¿Este término quién es? No necesariamente es la masa. En este caso era masa por una distancia al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es tremendamente importante. Gracias por hacerme caer en cuenta de esto que yo también quería mostrarles. Muy bien. Ok, seguimos adelante. Este es un tema que yo quiero con ustedes compartir hoy. Había diseñado que me iba a ganarme unos minutos en la explicación de hoy. Sí, está bien. 3 y 8. Para introducir un concepto que yo voy a usar más adelante. Y es un concepto que nos va a facilitar mucho el trabajo de análisis cuando vayamos a hacerlo para el próximo capítulo. Es el concepto de impedancia. Entonces, mire el concepto de impedancia y vamos a mirarlo poco a poco. Entonces, la impedancia es una propiedad del medio, ojo, es una propiedad del medio, que dice cuánta fuerza se requiere para impartir una cierta velocidad. Es decir, cuánta fuerza yo quiero, por ejemplo, sobre un objeto que está en un medio para que ese objeto empiece a ganar velocidad. Nosotros tenemos muy claro esa percepción. Si yo tengo un balón y lo quiero con mi mano empezar a que ese empiece a ganar velocidad, no es lo mismo si estoy en la cancha de fútbol que si estoy dentro de la piscina. Claramente, dentro de la piscina me es más difícil hacer que gane velocidad el balón. Esa es la propiedad de impedancia. No facilita que los objetos se muevan. ¿Bien? Entonces, para tener una intuición de qué es este concepto, vamos a mirar este ejemplo, que es el ejemplo de una masa M pequeña y una masa M grande. Míralo, acá está. Entonces aquí tengo, voy a otra vez poner aquí mi opción de la puntero láser. Entonces aquí tengo mi masa M y voy a decir que mi masa M tiene una velocidad inicial, V sub I, y la masa M grande pues está quieta. Claro, el momento y energía iniciales son, claro, la masa del sistema M por la velocidad inicial y la masa mayúscula pues no tiene velocidad y por lo tanto pues su momento es cero. Quiere decir que el momentum del sistema es simplemente la de la masa pequeña. Análogamente pasa con la energía. La energía solamente es la energía de la masa pequeña porque la masa grande no tiene velocidad. ¿Qué pasa? Este señor entonces va a chocar y después del choque, ¿qué va a ocurrir? Lo que estoy diciendo acá. Después de la colisión, M rebota en M y regresa por donde vino con una velocidad reflejada V sub R. Ya la velocidad de la masa M pequeña no va a ser V sub I, sino una masa V sub R y de rebote. Mientras que M se va a mover hacia la derecha y vamos a llamar que su velocidad es una velocidad de transmisión. Aquí está gráficamente, entonces tenemos ahora la masa M se está yendo hacia la izquierda con una velocidad de reflexión, mientras que la masa M mayúscula mayor tiene una velocidad de transmisión. ¿Cuál entonces es el momentum final? Aquí tenemos momentum inicial, sería el momentum final, sería la suma de los momentum, M por VR más M más BT, ¿cierto? Tengo un error de signo, ¿cierto, muchachos? Porque este señor acá es con signo negativo. ¿De acuerdo? Pues tengo ahí un error de signo. Vamos a arreglar el signo.
¿Me quiere? Ya. Vamos a insertar acá un signo. ¿Qué pasó? No inserto el... Vamos a hacerlo acá. Signo negativo. Ah, caramba. Ahora sí. Oh, dame paciencia, señor. Ah, signo negativo acá. Y este señor acá lo vamos a devolver otra vez a su posición. Simplemente lo que hay que hacer aquí es esto y lo alineamos y ya. Muy bien. Ya tengo el signo negativo y la masa, la energía final, pues es la suma de las masas. La masa de reflexión y la masa por transmisión. Bien. Lo interesante es que yo puedo, aplicando conservación del momento y energía, puedo encontrar que esta velocidad de reflexión es un coeficiente, que es este término de acá, multiplicado por la velocidad inicial. Y la velocidad de transmisión sería otro coeficiente multiplicado por la velocidad inicial, que es lo que yo tengo como condición inicial. Este coeficiente se le llama el coeficiente de reflexión, porque claramente si yo multiplico el coeficiente de reflexión por la velocidad inicial, obtengo la velocidad de reflexión. Análogamente a este, entonces lo llamaré el coeficiente de transmisión, que sería el coeficiente de transmisión multiplicado por la velocidad inicial, que es el valor de entrada, y obtengo la velocidad de transmisión. ¿Qué es lo importante o interesante de esto? Si yo aplico este concepto de impedancia, entonces, ¿qué es la impedancia? Es fuerza por velocidad. Es decir, que yo al hacer el análisis encuentro que si yo tengo que, para poder lograr tener más velocidad, tengo que aplicar más fuerza, pero ¿quién es el término que intermedia ahí? La masa. Entonces, ¿quién es la impedancia? Entonces voy a tener que voy a llamar la impedancia 1 a la masa pequeña y la impedancia 2 a la masa grande. De tal manera que por mi revisando este término, quiere decir que este que lo llamamos el coeficiente de reflexión, se puede escribir de esta manera como los términos de las impedancias, la diferencia de las impedancias dividido las sumas de las impedancias. Lo mismo va a ocurrir acá. Aquí tengo también otro error, muchachos. Miren que aquí hay un lago de errores. Aquí hay otro error que es el coeficiente sub t, porque este sería la velocidad de transmisión. Muy bien. Profe, y más arriba en ese, la Aquí. velocidad. No, ahí, no, en el de la reflexión, que en el denominador no es con, pues, la Ay, masa. Sí. tienes toda la razón, sí. Bueno, tienes toda la razón. Vamos a arreglarlo. Muy bien. Es la masa M. Pues aquí también lo mismo. Tratamos de que todo quede en la misma notación. A ver. Y lo llevamos acá. Muy bien.
Muy bien. Bueno, no quedó bien como yo quería. Lo podemos solucionar. Simplemente hay que bajarle acá, correrlo un poquito. Bueno, está quedando como debe ser. Un poquito más. Bueno, me quedó esa masa allá abajo un poquito. Muy bien. No quedó muy bien como yo quería. Ya sé qué hacer. ¿Ok? Bien. Muy bien. Más o menos toda la solución. Bueno, ok. Y entonces, después de haber hecho esta solución, entonces me queda que si hablamos que este es el término de la impedancia 2, la masa mayúscula, y la masa pequeña es Z1, entonces quiere decir que este coeficiente se puede expresar en términos de las impedancias de, en este caso, de las dos masas. Estas dos masas representan dos sistemas físicos. Quiere decir que yo tengo que acoplar un sistema físico a otro. Y entonces, cada sistema físico, en este caso, la impedancia, como lo digo acá en la masa, se puede expresar en términos entonces de una relación muy bien definida. Para el coeficiente de la reflexión, es la resta de las impedancias dividido la suma de las impedancias. Y para el coeficiente de transmisión, entonces es 2 veces la impedancia del medio incidente, que en este caso es el medio 1, dividido las sumas de las impedancias. ¿Esto por qué es importante? Porque yo puedo ver entonces en el caso de las impedancias y vibraciones mecánicas, que es lo que acabamos de hacer. Fíjate que yo, para volver a ajustar el análisis que yo voy a hacer, volví a expresar otra vez esta ecuación en modalidad compleja. Eso ya lo hicimos. Multipliqué por m acá en todas las ecuaciones. Recuerde que yo tenía acá a sub 0. Pero entonces le dice, no, lo que yo voy a hacer es multiplicar por m. Al multiplicar por m, a este me queda este término m. Aquí ya no voy a tener gamma, sino voy a tener es gamma por m. A esa multiplicación lo llamé zeta. Aquí yo ya no voy a tener omega al cuadrado, sino que voy a tener omega al cuadrado por m. Lo llamé simplemente capa, porque esta es la capa que nos encontramos nosotros en el movimiento armónico simple, el primer día de clase. Por eso lo llamé capa. Muy bien. Y este de acá, ¿quién es? Aceleración por la masa, pues es una fuerza. Entonces volví y expresé esta función en variable compleja, pero rescatando la masa M. Muy bien. ¿Cuál es el primer caso? El primer caso es cuando este término sea 0 y la constante kappa sea igual a 0. Entonces me queda este primer término por este. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Integrando. Al integrar, obtengo que, claro, este señor lo puedo mandar a dividir. La integral de z punto, pues z doble punto, pues es z punto. Y la integral de e a la i omega f por t, pues es 1 sobre i omega por f, e a la i omega por f. Y la masa la mandé a dividir. De tal manera que si yo aplico la condición de impedancias, que es fuerza sobre velocidad, ¿qué es la fuerza? Pues este término que está aquí a la derecha, aquí está escrito. ¿Y cuál es la velocidad? Pues el término que acabo de encontrar, que sería este. Al hacer la división me queda im omega sub. ¿Qué pasa en el segundo caso? El segundo caso es cuando ahora la masa es igual a 0 y el término que está en el medio, que va con la velocidad, pues es 0. Solamente me va a quedar el término de capa.
y ese término de capa igual entonces a F0 por I omega por F por T. Mírenlo, aquí lo tengo. Entonces, como yo necesito para poder hacer la definición de fuerza sobre velocidad, pues derivo. Al hacer la derivada, entonces me queda la derivada de z, pues sería z punto, y la derivada de este término de acá, que es el único que depende del tiempo, me quedaría I omega por F. Entonces aquí me queda I omega por F. F sub 0 y el kappa lo bajo, y me queda este término que está acá. Aplico entonces el concepto de fuerza sobre velocidad. La fuerza es este término que tengo acá. Para esta condición, entonces la velocidad sería z punto, lo pongo acá, y entonces me queda que es menos I kappa sobre omega por F, porque estos términos exponenciales se cancelan, los F0 se cancelan, el kappa sube, y omega queda abajo, y me queda la I, y al subir la I queda menos I. Lógicamente, la impedancia del sistema es la suma de las impedancias. Entonces me queda que la impedancia por masa y la impedancia por el coeficiente de capa de acoplamiento, me queda de esta manera. Observe lo que estoy diciendo acá. Cuando este término estamos en alta frecuencia, quiere decir que si es alta frecuencia, este término es grande y por lo tanto todo este término de acá se hace pequeño. El denominador grande hace que todo el término sea pequeño y por lo tanto este término es el que domina. Quiere decir que por la presencia del I quiere decir que hay una diferencia de fase de pi medios con respecto a la aplicación de la fuerza. Y por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Que a altas frecuencias el término que domina es la masa y gran parte de la fuerza tiene poco efecto sobre la velocidad. Poco efecto. El otro caso es a baja frecuencia. Si es a baja frecuencia, entonces este término es pequeño y por lo tanto este término se hace grande. Y este término entonces ya no contribuye tanto. Entonces a este término se le llama rigidez del medio. Entonces el término de rigidez es el que va a dominar ahora. Entonces la velocidad que adquiere la masa para una fuerza determinada depende en gran medida de la rigidez. Un medio que es muy rígido no es fácil que una fuerza le imprima una cierta velocidad a las partículas de ese medio. Por eso no es fácil, por ejemplo, inducir una onda sonora, por ejemplo, en una barra o en el agua. Entonces, es más fácil inducir una onda sonora en el aire. La rigidez cuenta. Y ese es entonces el término de impedancia. Recuerden que eso es muy importante. Puedo aplicar ese término de impedancia también y agregarle un análisis adicional. ¿Qué pasa cuando este término es igual a 0? Cuando este término es igual a 0, quiere decir que la impedancia se hace 0, la total, y por lo tanto se hace 0 cuando el término de este término es igual a esto, que fue lo que yo hice acá. Simplemente entonces despegué omega f, y entonces cuando omega f es igual a la raíz de kappa sobre m, quiere decir que nada impide el movimiento del oscilador. Con una pequeña fuerza puede causar una gran velocidad. Pero eso es una situación que nunca vamos a ver. ¿Por qué? Porque nos falta el tercera consideración. ¿Cuál es la tercera consideración? Que ahora la masa es 0, el término de rigidez es 0, y dejo el término que es el de amortiguamiento. Recuerden que el término de amortiguamiento va acompañado de la velocidad. Entonces en la ecuación, si quieren me devuelvo un momentico, entonces ahora voy a hacer que este término sea 0 y este término sea 0. Ya había primero y segundo caso, ya había analizado, y solamente me falta el caso en que es este igual a este que está acá, que es el que estoy entonces abordando en el tercer caso. Entonces me queda esta ecuación que está acá. Ya mire que lo único que tengo que hacer es simplemente este término que se llama zeta, lo paso a dividir y ya tengo la velocidad. Con eso entonces nuevamente aplico la impedancia por el término de amortiguamiento, es fuerza sobre velocidad, me queda fuerza sería entonces este término, la velocidad entonces es este término, y me queda que al cancelar términos me queda zeta. ¿Qué está diciendo esto? Que el amortiguamiento, o mejor, la impedancia por amortiguamiento, es la que impide la transferencia de energía del controlador, en este caso la fuerza externa, al sistema oscilante. Y eso está de acuerdo con lo que nosotros vimos la clase pasada. Muy bien. Claro, si a esta es impedancia, la suma la impedancia que me falta, que es esta, ahora tengo los tres términos de impedancia. Los tres términos de impedancia entonces sería la que ya llevaba más este término de acá. Fíjate que este término de acá
va a hacer que no sea posible tener que la impedancia sea 0 como lo teníamos acá. Ya no. Para cualquier frecuencia, la impedancia siempre va a ser distinta de 0. ¿Qué significa eso? Que usted debe tener siempre presente, ya sea en qué análisis quiera hacer, ya sea hacer un análisis en ingeniería ambiental o en ingeniería física, o en informática, química o civil, siempre va a tener que cuando yo tengo dos sistemas físicos, en este caso está representado por ¿quién? En el primer ejemplo estaba representado por una masa pequeña y por una masa grande. O en este otro caso, que es un sistema físico que está representado entonces por una vibración que tiene características de ¿qué? De masa. Entonces, la masa es una impedancia, la rigidez del medio también es una impedancia y el término de amortiguamiento también lo es. Y todo ello confabula para que nosotros podamos hacer una transferencia eficiente de una energía de una parte del sistema físico a otra parte del sistema físico. Y eso se llama entonces la impedancia. Veámoslo más así de una manera más escueta. Este es un ejemplo que está dedicado para los de ingeniería eléctrica, aunque también acá están los de ingeniería de control, ingeniería física, informática, los que hacen controles o los que hacen instrumentación. Este es el caso de un circuito, los circuitos eléctricos. Yo tampoco me había referido a los circuitos eléctricos en las otras sesiones de este primer capítulo, porque entiendo pues que algunos de ustedes no han tomado el curso de Física 2 de campos, electricidad y magnetismo. No obstante, mire cómo podemos nosotros entender este tema de una manera muy sencilla. Bien, es un circuito RCL. Un circuito RCL es un circuito que combina un circuito resistivo con un circuito capacitivo y un circuito inductivo. Un circuito resistivo, como su nombre lo indica, es que incluye una resistencia. Un circuito capacitivo es que incluye en el circuito pues un capacitor. Un capacitor simplemente son dos placas conectadas a un voltaje. Y un circuito inductivo es que incluye una bobina. Eso es todo. Aquí estoy entonces expresando cada término correspondiente. Entonces, el voltaje es igual a ¿qué? Pues a corriente por resistencia. ¿Pero la corriente qué es? Corriente es partículas cargadas por unidad de tiempo. ¿Eso qué es? Pues velocidad. Es partículas cargadas. Entonces es Q', ¿qué significa? Es derivada de la carga, porque mire que Q es la carga y sus unidades son los coulombios. Entonces, la carga por unidad de tiempo, eso sería Q'. En un circuito capacitivo, pues la capacitancia y el voltaje se relacionan de esta manera. Sería que el voltaje es carga dividido capacitancia entonces de un par de circuitos. Y en el inductivo, el voltaje es igual a la inductancia del circuito multiplicado por la derivada de la corriente. Claro, la corriente es, ya de hecho es la derivada de la carga, entonces el voltaje entonces va a ser igual a L por Q doble punto, o sea, segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Claro. Dime. Profe, este tema de impedancia entra en el parcial. Este tema de impedancia, sí. Pero no este de circuito eléctrico, simplemente es para mostrar que podemos hacer y entender un tema que no somos expertos, pero que usted dice, si yo entiendo y aplico esto que está aquí, de una vez entonces va a quedar ¿qué? Para entender. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Si el circuito es resistivo, capacitivo e inductivo, tiene los tres, claro, el voltaje de un circuito que incluye los tres será la suma. Y desde yo aplicar una fuerza externa en un circuito, yo aplico es un voltaje. Voltaje externo que debe tener también una forma parecida. Recuerden que esta forma es compleja. Realmente yo debo tomar la parte real. Por lo tanto, vuelvo a tener una ecuación de esta forma. Miren, acá está. Esta ecuación es similar, volvemos acá, voy a devolver un poquito más a esta ecuación que tengo acá. Miren que es la misma que está acá. Aquí tengo masa, zeta y
capa, que es entonces el término que nosotros encontramos en el sistema de movimiento armónico simple. Entonces, volví otra vez, aquí lo tengo. ¿Qué puedo hacer? Pues hombre, hagamos una analogía. ¿Quién es el que acompaña a la aceleración? La masa. En este caso, la masa, entonces, en un circuito eléctrico, pues es la inductancia. ¿Quién es el que acompaña la derivada? Pues es masa por gamma, pero masa por gamma yo lo llamé zeta. Aquí, ¿quién está acompañando? Pues la resistencia. Y aquí, la rigidez, que es capa, es 1 sobre C. Por lo tanto, yo puedo entonces, si aquí definí que la impedancia es fuerza sobre voltaje, el equivalente en circuitos eléctricos es fuerza sobre velocidad, perdón. En el circuito, pues es igual al voltaje dividido la corriente, que sería voltaje dividido Q. Claro, por analogía, entonces yo puedo decir, listo, entonces la impedancia total es esto. Claro, yo tenía zeta más I, factor de quién, M ¿por quién? Por omega F menos 1 sobre capa sobre omega F. Entonces es este término, es decir, 1 sobre C. Muy bien. Entonces yo puedo también aplicar estos conceptos para otros términos. Lo que estoy tratando de enseñarles es que usted puede aplicar este concepto de impedancia, como se los he mostrado, planteado, y lo puede aplicar no solamente como ejemplo para un circuito eléctrico, este no lo voy a aplicar en el parcial para nada, porque yo entiendo que muchos de ustedes no vieron, pero es un tema que no lo he visto, pero que ya aquí me lo mostraron basado en una teoría que yo acabo de ver. Y esa teoría me está mostrando que la impedancia es la que me está dando cuenta de qué tan fácil es que yo pase de una energía o la potencia, en este caso entonces estamos hablando de velocidad, cuál puedo llevar de una parte de un sistema a otro, es decir, con dos sistemas que estamos. ¿Ok? Muy bien. Ustedes pueden ver, muchachos, entonces he finalizado. He finalizado entonces la presentación del día de hoy. Si tienen alguna inquietud, bien pueda. Tienen ustedes entonces los dos talleres que ya les dejé para este primer capítulo, el taller de movimiento armónico simple y el taller sobre la parte de vibraciones, que fueron estas tres últimas sesiones. Vibraciones libres, vibraciones amortiguadas y vibraciones forzadas con amortiguamiento, que es el tema que vimos hoy. ¿De acuerdo? La próxima sesión, que es la sesión del jueves, entonces lo que vamos a hacer es una sesión de taller, pero les recuerdo, esa sesión no la voy a controlar, sino que ustedes van planteando sus inquietudes, pero no es una sesión en la que yo me voy a poner a solucionar problemas, no. Es una sesión en la que ustedes ya, espero que hayan trabajado los temas, los hayan entendido y que ya estén trabajando ya los ejercicios. Porque el parcial, como ustedes deben entender, tiene un tiempo de duración, por lo tanto, lo que se está evaluando no solamente es el dominio del tema, sino también la habilidad de solucionar un problema. Eso es lo que se está evaluando. ¿De acuerdo? Profe. Dime. Profe, tengo una petición. ¿No sería posible aplazar el parcial para el jueves de la próxima semana? Iniciar pues como el segundo capítulo el jueves y el martes de esta semana como la asesoría. ¿Qué dicen todos? Ahí la respuesta sí podría ser por chat. Por favor, por chat, por favor, hacen la votación. Creo que es contundente, sí, aquí el chat es contundente. Yo no tengo ningún problema, yo no tengo pues ninguna... ¿Ok? Aquí están preguntando que si quiere que lo podemos pasar para el otro año. No, ya no lo podemos pasar. Tenemos que entregar en notas ahora en
la primera semana de diciembre, si mal no estoy. Me están preguntando por un abogado. Entonces, bueno, ok. Bien, entonces creo que sí, ya quedó totalmente entonces, por mayoría, entonces queda de la siguiente manera. Yo voy aquí otra vez a reagendar, entonces queda próximo jueves, este jueves, entonces inicio el capítulo 2, martes de la próxima semana, entonces es taller y jueves de la próxima semana es parcial. La parte de impedancia te da teórico. Están preguntando acá por el tema de impedancia. No, la parte de impedancia será teórico. ¿Ok? Entonces, por favor, tomen en su agenda. Recuerden, próxima clase, que es este jueves, clase normal. Arrancamos entonces con el nuevo capítulo. Martes de la próxima semana, taller. Recuerden el taller. No yo voy a solucionar, sino ustedes más bien aprovechar ese espacio para aclarar dudas. Y el jueves de la próxima semana parcial. ¿Ok? Así quedamos. Muy bien. Faltan 10 minutos para las 4. Creo que hoy nos fue bien. Gracias, profe. Los vemos entonces el próximo jueves con nuevo capítulo. Chao pues para todos. Usted, profe, gracias. Chao.